Listo, muchachos. En la clase de hoy iniciamos nuevo tema. A partir de acá inicia el segundo corte. En este segundo corte, nuestra primera temática va a consistir en la conceptualización de lo que es la codificación y lo que es la modulación. Debemos entenderla de la siguiente manera. Codificación para nosotros va a ser el proceso mediante el cual nosotros la información la transformamos mediante un código, entendiéndose como código un acuerdo de formas en la cual se puede representar la información. Quiere decir que es un acuerdo en el cual se estableció cómo representar los bits, bien sea el 0 o bien sea el 1, pero es un acuerdo y a ese acuerdo se le llama código. Y la forma de cómo representar eso en una señal se le llama codificación. La modulación es un proceso que se ejecuta al realizar la representación de información y de códigos en una señal, pero alterando las características físicas de esa señal. Anteriormente veíamos que en el caso de las señales digitales tienen como característica el intervalo de bit, la tasa de bit, y las señales analógicas tienen como característica la amplitud, la frecuencia, la fase y el periodo. Quiere decir que modular sería agarrar alguna de esas características y ejecutar una transformación sobre esa característica para poder representar la información. Por ejemplo, cuando hablamos en el caso de las ondas radiadas de AM, estamos hablando de que es modulación por amplitud, ¿vale? Entonces, para nosotros, la codificación es el proceso mediante el cual la información de una fuente es convertida a símbolos para ser comunicada. En otras palabras, es la aplicación de las reglas de un código. El proceso contrario es la decodificación, es decir, es la conversión de esos símbolos o de ese acuerdo para poder saber cuál era la interpretación original. La modulación son aquellas técnicas que se usan para transportar información sobre una onda que se llama onda portadora, que antes tenía unas características estandarizadas. Generalmente se escoge como onda portadora una señal sinusoidal. Estas técnicas se usan por su buen aprovechamiento del canal de comunicación de manera que se puede enviar y mejorar de manera simultánea la transmisión de la información blindándola contra ruidos e interferencias. Básicamente la modulación consiste en hacer que un parámetro de la onda portadora cambie de acuerdo a las variaciones de la información que se quiere interpretar. Cuando se hacen esas variaciones a esa señal que ya contiene la información y a la cual ya se le varió la característica, se le llama onda modulada o onda moduladora, ¿vale? Los procesos de codificación y modulación están dentro de los métodos de conversión. Los métodos de conversión de la información son 4: digital a digital, digital análogo, análogo digital y análogo análogo. Los tres primeros tipos de representación de métodos de conversión enfatizan en codificaciones, es decir, me estoy refiriendo al digital digital, al digital análogo y al análogo digital. Trabajan principalmente como formas de codificación, mientras que el último trabaja como formas de modulación. Listo. Entonces, voy a hacer un resumen de cada tipo de codificación y después desmenuzamos cada tipo de codificación de manera precisa y más concisa. Entonces, la codificación digital a digital básicamente consiste en tener información en términos digitales, es decir, información ya binarizada, y mediante un acuerdo o un código insertar esa información en una señal. Un ejemplo es utilizar la codificación unipolar,
en el cual se ha establecido que el nivel 0 se usa para representar el dígito 0 binario y el nivel alto se usa para representar el 1 binario. ¿Listo? Esto es un método de codificación digital a digital. Codificación analógica digital es cuando tenemos una señal analógica que es continua en el tiempo de infinitos valores y esta señal se le aplica un proceso mediante el cual es muestreada, es cuantificada y después de ser cuantificada se apoya en la anterior codificación, en la digital a digital, para tener una última representación de una señal que ya es digital, pero esta señal es equivalente o contiene la información mayoritaria de la señal analógica. Codificación digital analógica es cuando tenemos la información base digital y usamos señales analógicas para poder sobre ellas insertar códigos que me representen estos dígitos digitales. Codificación analógica es cuando tenemos una información que es de naturaleza analógica y esa información usando una onda portadora la transformamos en una onda modulada que me contenga o que sea equivalente a esta información, habiendo surgido esa onda modulada a partir de la modificación de alguna de las características fundamentales de la onda portadora, bien sea amplitud, bien sea la frecuencia, bien sea la fase. ¿Listo? Iniciemos con el primer tipo de codificación, la codificación digital a digital. La codificación digital a digital se subdivide en tres tipos de codificación: unipolar, polar y bipolar. La codificación unipolar tiene unas características específicas y es que solo trabaja con una única polaridad. La codificación polar y bipolar tiene las características de que pueden usar polaridad positiva y polaridad negativa. La codificación unipolar es la forma más sencilla de representación de un valor digital en una señal. Básicamente está en desuso, se usa más a nivel académico, pero a nivel técnico y tecnológico ya prácticamente ninguna aplicación comercial se le permite codificarse en codificación unipolar, valga la redundancia, por su simpleza, y lo mismo en su simpleza es fácilmente decodificable, es decir, que no tiene ninguna garantía de seguridad. ¿Cómo es el código? El código es muy sencillo. Se acordó que una vez determinado el intervalo de bit, el nivel bajo de voltaje se usa para la representación del dígito binario 0 y el nivel alto de voltaje se utiliza para la representación del dígito binario 1. Sí y solo si se tiene un conteo del registro de tiempo para poder saber los intervalos de bit en los que se subdivide la señal. Tiene unas ventajas y unas desventajas. La ventaja principal es que obviamente es un método de codificación muy sencillo. Al ser muy sencillo es muy económico, muy fácil de implementar a nivel electrónico. Tiene la principal desventaja y es que para poderse usar de manera exitosa se requiere, aparte de la línea de cable por la cual viaje esta señal, debería existir otra línea de cable paralela en la cual se esté haciendo una señal de reloj, de manera de que se sepa en qué momento inicia y en qué momento acaba cada intervalo de bit y de esa manera yo sepa cuántos dígitos estoy enviando. ¿Por qué? Porque si yo transmitiera, por ejemplo, una señal continua de unos, ¿cómo sería una transmisión continua de unos? Una señal continua en el tiempo. Si yo a esa señal continua de tiempo no le tengo de manera paralela una señal de reloj, ¿yo cómo voy a saber cuándo ha ocurrido el primer dígito, cuándo ha ocurrido el segundo dígito, cuándo ha ocurrido el tercer dígito y así sucesivamente?
Quiere decir que ante la transmisión de grandes cantidades de ceros y de grandes cantidades de unos, si la codificación unipolar no es acompañada por una línea auxiliar que mantenga una codificación de reloj, una señal de reloj, la señal no puede ser adecuadamente decodificada. Tiene otra desventaja y es que causa lo que se llama como una componente de C. ¿Qué quiere decir eso? Que como trabaja con una única polaridad, siempre va a haber un diferencial de voltaje en la línea de transmisión. Ese diferencial de voltaje la hace susceptible a ruidos, perturbaciones e influencias electromagnéticas. La codificación polar. La codificación polar, más que un tipo, es una familia de formas de representación. Se subdivide en varias familias. En NRZ, que traduciría no retorno a cero, en RZ, que traduce retorno a cero, y la bifásica. Las no retorno a cero a su vez se dividen en no retorno a cero lateral y no retorno a cero y la bifásica en Manchester y Manchester diferencial. ¿En qué consiste la codificación NRZ? Y NRZL y NRZI, como su nombre lo indica, no retorno a cero significa que los cambios de señal, que en este caso como es polar, utiliza ambas polaridades, no tienen cruce por cero, de ahí su nombre, no retorno a cero. Es un código muy sencillo en el cual se acordó que para el 0 se va a utilizar polaridad positiva y para los 1 se va a utilizar polaridad negativa para la representación de la señal NRZL. Entonces, en la NRZL, esta palabra binaria, el 0 se representa en voltaje alto, el 1 en voltaje bajo. Entonces vemos que 0 es voltaje alto, 0 es voltaje alto, 1 es voltaje bajo, 1 es voltaje bajo, 1 es voltaje bajo, 0 voltaje alto. La NRZI trabaja de manera diferente. Existe un valor de partida para el 0 y 1 representa o se representa como modificar la polaridad anterior y el 0 se representa como mantener la polaridad anterior. Quiere decir que arrancó el 0 con una polaridad, en este caso arranca el 0 con polaridad positiva. Viene un 1. 1 en este código significa invertir la polaridad anterior. Como viene un 1 y la polaridad anterior era positiva, él la invierte y la vuelve negativa. Viene un 0. 0 significa mantener polaridad anterior. Como la polaridad anterior era negativa, él mantiene la polaridad negativa. Viene otro 0. 0 significa mantener polaridad anterior, entonces él mantiene la polaridad anterior. Viene un 1. 1 significa invertir polaridad. Entonces, como lo que venía era negativo, el código se traduciría como positivo. Viene otro 1. 1 significa invertir la polaridad anterior. La polaridad anterior era positiva, él la representa como negativa. Viene otro 1. 1 significa invertir la polaridad anterior. Venía negativo, entonces él la representa como positivo. Viene un 0. 0 significa mantener la polaridad anterior. Está en positivo, él la mantiene en positivo. ¿Entendieron las dos codificaciones NRZ o hay alguna duda? Consulta al respecto, por favor. Muchachos. No, señor, todo bien. Todo Sí, claro. señor.
La siguiente forma de codificación es con retorno a cero. Ah, se me olvidó acá mencionar algo. Dentro de las ventajas y desventajas de la NRZ, tanto la L como la I tienen las ventajas de que son códigos que electrónicamente, si bien son un poco más complejos que el unipolar, no son excesivamente complejos de diseñar a nivel electrónico, por lo tanto son un poco más costosos de hacer que la unipolar, pero su precio no es excesivo en la implementación. Tienen la ventaja también que al tratar con dos polaridades, es decir, con polaridad positiva y con polaridad negativa, hay anulación de potencial y disminuye la componente de C y no la anula. Tiene la desventaja o sigue manteniendo una desventaja en la transmisión consecutiva de ceros, porque cuando yo transmita una cantidad consecutiva de ceros, sobre todo en la NRZI y en la NRZL, la señal se va a mantener continua. Entonces, en esos casos, para que la decodificación fuera exitosa, se requiere contar con una línea aparte en la cual haya una señal de transmisión de reloj para poder tener el conteo de los intervalos de bit y poder saber cuántos unos y cuántos ceros se están transmitiendo realmente. La retorno a cero soluciona esa problemática. La RZ con retorno a cero, como su nombre lo indica, tiene la particularidad de que cada intervalo de bit, cada bit de representación se ejecuta con dos cambios de señal. Entonces el 0 es el cambio de señal de polaridad negativa, medio intervalo de bit, y el otro medio intervalo de bit, él va a estar en 0. El 1 se representa medio intervalo de bit en estado alto y medio intervalo de bit en 0. Como esta señal dura medio intervalo de vida en un estado y medio intervalo de vida en otro estado, cada transmisión funciona en sí misma como código y a la vez como señal de reloj, porque como yo sé que él en cada bit tiene que caer a 0, yo puedo llevar el conteo de la cantidad de dígitos que están pasando. Quiere decir que a nivel electrónico, si bien es un poco más compleja de diseñar una señal en la cual por cada bit tenga que representar dos estados, a la hora del T termina siendo más eficiente porque me evita la necesidad de tener una línea paralela en la cual exista una transmisión de señal de reloj para tener un conteo exitoso de la cantidad de ceros y de la cantidad de unos que esté transmitiendo. Tiene también la ventaja, al igual que la NRZL y la NRZI, que como trabaja con dos polaridades, pues disminuye la componente de C, pero no la anula por completo. Entonces, en este caso, esta palabra digital, el 0 dijimos que se representa medio intervalo de bit en voltaje negativo, medio intervalo de bit en 0, entonces estaría representando así. El 1, medio intervalo de bit en voltaje negativo, positivo y medio intervalo de bit en 0. Viene un 0, entonces medio intervalo de bit en negativo, medio intervalo de bit en 0. Viene otro 0, medio intervalo de bit en negativo, medio intervalo de bit en 0. Viene tres unos, entonces los tres unos están medio intervalo de vida en positivo y medio intervalo de vida en 0. Viene un 0, medio intervalo de vida en negativo, medio intervalo de vida en 0. ¿Alguna duda sobre este tipo de codificación, muchachos? No, señor. No, señor. Bueno, vamos con la Manchester. La Manchester también utiliza dos polaridades, se divide en dos. Manchester diferencial, Manchester simple, perdón, y Manchester diferencial. La Manchester simple es la más sencilla, tiene un código estandarizado. El 0 siempre se va a representar de la siguiente manera. 0 va a ser la caída de voltaje positivo a voltaje negativo. Quiere decir que medio intervalo de bits se va a estar en estado alto, medio intervalo de bits se va a estar en estado bajo.
El 1 se va a representar como medio intervalo de vida en estado bajo, medio intervalo de vida en estado alto, ¿vale? Quiere decir que esta palabra en digital 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, en Manchester simple sería, siguiendo este código, el 0 es medio intervalo de vida en alto, medio intervalo de vida en bajo. ¿Listo? Viene un 1, medio intervalo de vida en bajo, medio intervalo de vida en alto. Viene un 0, medio intervalo de vida en alto, medio intervalo de vida en bajo. Viene otro 0, medio intervalo de vida en alto, medio intervalo de vida en bajo. Viene un 1, medio intervalo de vida en bajo, medio intervalo de en alto. Viene otro 1, igual que el anterior. Viene otro 1, igual que el anterior. Y viene este 0, medio intervalo de vida en alto, medio intervalo de vida en bajo. La Manchester diferencial sí es un poco diferente. La Manchester diferencial arranca con una polaridad para el primer valor y los unos significa una transición que va a caracterizarse porque va a representar el espejo de la señal anterior. Me explico, vuelvo y repito, los unos van a ser el espejo del valor anterior. Los unos van a ser el espejo de la señal anterior, ¿vale? En cambio, los ceros va a alternar la polaridad con la que se viniera trabajando cada medio intervalo de bit. Entonces, en este caso, como el primer punto de partida es un 0, él arranca con cualquier condición. Él arranca en la parte de abajo, en este caso arrancó en la parte de abajo con polaridad negativa y polaridad positiva. Como el 1 es hacer el espejo de la señal anterior, un espejo muestra la imagen al contrario, ¿vale? Entonces, hacer el espejo sería que si esta señal venía positiva acá, es la muestra positiva, muestra la imagen contraria, ¿listo? El 0 va a alternar la polaridad que la anteceda. Entonces, como acá venía negativa, acá viene positiva, negativa. Viene otro 0, también la alterna, positiva, negativa. Viene un 1, muestra el espejo de la señal anterior. Entonces, si vemos este intervalo de bit de acá a acá, este intervalo de bit. Viene otro 1, este 1 está mostrando el espejo de esta señal anterior. Viene otro 1, muestra el espejo de la señal anterior. Viene un 0, él alterna la señal. Aquí acabó en positivo, entonces él muestra negativo, positivo. ¿Estamos claros cómo funciona el Manchester diferencial o hay alguna duda al respecto? Muchachos. Muchachos, pregunten. Pregunten ahora que la próxima clase, ustedes saben que hay quiz, yo dejo un taller y ustedes se van a poner a solucionarlo. ¿Está claro o no está claro? Muchachos. Sí, señor. Bueno. La codificación bipolar. Volvemos acá. En este caso, las Manchester, al igual que en el caso anterior, tienen una ventaja. Como cada medio intervalo de bit, ellas cambian, entonces la señal tiene las mismas ventajas que el caso anterior. Si bien electrónicamente es un poco más difícil de generar el código, tiene la ventaja de que me ahorra la línea paralela para tener una señal de reloj, porque cada intervalo de bit, como medio intervalo de vida está en un estado y medio intervalo de vida está en otro estado, la misma señal está actuando como señal de reloj. Quiere decir que eso es una gran ventaja. También al trabajar con doble polaridad, me está disminuyendo la componente de C. Las codificaciones bipolares se dividen en tres, las AMI, B8ZS y HDB3. Tengo que hacer una claridad en esta parte. B8ZS
y AMI, B8ZS y HDB3, perdón, son versiones modificadas de AMI. Quiere decir que son como primas. La señal original o la versión original, el código original es el AMI y B8ZS es una modificación y HDB3 es otra modificación. Esta es la modificación gringa y esta es la modificación japonesa. ¿Cómo funciona la codificación AMI? Que es la codificación original. La codificación AMI trabaja de la siguiente manera. El 0 va a representarse como polaridad nula. Y el 1 se va a representar como invertir la polaridad del 1 anterior. Repito, 0, polaridad nula. 1, invertir la polaridad del 1 anterior. Quiere decir que voy a transmitir esta palabra digital, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Entonces, viene un 0, 0 sería polaridad en 0. Viene un 1, como es el primer 1, él arranca con una polaridad. Puede ser positiva, puede ser negativa, no tiene ningún problema. En este caso la vamos a representar como positiva. Viene dos ceros, esos dos ceros se representarían, perdón, con polaridades en nulas. Viene un 1, este 1 significa invertir la polaridad del 1 anterior. Como el 1 anterior lo representamos con positivo, este 1 se debería representar con negativo. Viene otro 1, 1 significa invertir la polaridad del 1 anterior. Como este 1 se representó con positivo, este con negativo, este se debería representar con positivo. Viene otro 1, 1 significa invertir la polaridad del 1 anterior, entonces como este 1 estuvo en positivo, este debería ser negativo. Y acá viene el 0, que es polaridad neutra. ¿Estamos claros con el AMI? ¿Cómo es el código AMI? Sí, señor. Bueno, AMI tiene unas ventajas y es que es fácil de crear electrónicamente, hay cambios de polaridad, pero tiene una gran desventaja y es que la sincronización se mantiene siempre y cuando haya grandes cantidades de unos. Pero cuando haya grandes cantidades de ceros, por lo menos si yo enviara 10 ceros consecutivos, yo me vería obligado a tener para poder mantener el conteo de los intervalos de bit y saber en realidad cuántos ceros fueron transmitidos, debería tener en otro cable una señal de reloj que me permita estar midiendo cuántos intervalos de bit se llevan. En ese orden de ideas, los gringos propusieron esta modificación, la codificación B8ZS. Quedan 10 minutos, chicos. A los 10 minutos apenas se nos caiga la comunicación, entramos a los 10 minutos siguientes por el mismo enlace. ¿Por qué a los 10 minutos siguientes? Porque a mí se me demora unos 10 minutos en generarme el video de la clase que yo le estoy grabando, ¿vale? Sí, Listo, señor. profe. Listo. La codificación B8ZS funciona de la siguiente manera. Si yo le doy una palabra digital, no importa lo larga o lo corta, el hecho es que si en esa palabra digital, es decir, en la información digital que yo le dé a codificar, no vienen 8 ceros consecutivos, así yo le diga que está usando B8ZS, como no hay 8 ceros consecutivos, usted la codifica igualitica que AMI. B8ZS es AMI y solo lo varía si y solo si encuentra 8 ceros consecutivos. ¿Sí me hago entender? Quiere decir que ella se creó o es una modificación de AMI para evitar tener que contar con un cable paralelo en el cual haya una señal de reloj para hacer el conteo de bits en el caso de la transmisión de grandes cantidades de ceros. Quiere decir que si en la palabra que yo estoy decodificando, yo le dijera, decodifíquela en B8ZS y no hay 8 ceros consecutivos o más, usted la codifica igualitica que AMI.
Cuando se active o usted encuentre en una palabra digital que hay 8 ceros consecutivos, ella se puede decodificar de dos maneras ya hablo de los ceros. Si el último 1 venía con polaridad positiva y vienen 8 ceros, es decir, esta parte que les estoy mostrando acá es la señal real. Y esta parte es cómo la deben decodificar. Esta parte es cómo la debemos decodificar. Entonces, venía una cantidad de datos acá. El hecho es que el último 1 venía en positivo. Venía en polaridad positiva. Y de en adelante venía una cantidad de 8 ceros. Sabemos que como vienen 8 ceros ya no se codifica igual que AMI, sino se debe modificar. B8ZS, ¿qué es lo que hace? Hace violaciones al código AMI, de manera que al detectar las violaciones se pueda saber que esos no son unos, sino son ceros. Porque recordemos en AMI, ¿qué es lo que es un 1? Un 1 es invertir la polaridad del 1 anterior. Entonces llega y dice, bueno, cuando existan los 8 ceros consecutivos y el último 1 haya sido positivo, usted represente los 3 primeros ceros con polaridad en neutro. ¿Listo? El siguiente cero represéntelo como positivo. ¿Para qué? Para que usted entienda que eso es una violación al código AMI y usted no confunda este 0 con un 1. Porque si fuera un 1, usted lo hubiera asumido como invertir la polaridad del 1 anterior, que como era positivo, acá hubiera esperado un negativo si hubiera sido un 1. Pero como le está entregando la misma polaridad, él lo va a entender como una violación del código y esa violación me va a estar representando un 0. El siguiente 0 represéntelo con negativo y usted a nivel de código programa que si después de una violación de positivo a positivo viene un cambio a negativo, eso debe ser un 0. El siguiente 0 usted represéntelo como polaridad neutra y el siguiente 0 como otra violación de negativo a negativo para que usted no lo confunda con un positivo, con un 1 y el siguiente con positivo. ¿Estamos claros en la lógica del asunto? ¿Dudas, preguntas? Muchachos. Oye, ¿eso cómo se vería en la gráfica de los datos? Ya ahorita les muestro un ejemplo. Pero ¿sí me entienden el código? Sí, profe. Sí. Listo. En el caso de que el 1 anterior se hubiera representado con polaridad negativa, entonces las violaciones se representan con polaridades contrarias. Entonces, como era negativa, los 3 primeros ceros con polaridad neutra, el cuarto cero con la violación de este signo, entonces como este fue negativo, sería negativo. Después vendría de negativo a positivo, quiere decir que es la misma codificación que hay en la parte A, pero inversa. Y después el siguiente 0 en neutro y otra violación, positivo a positivo para no confundirlo con 1 y otra vez negativo. Si la cantidad de datos que le siguen no son 8 ceros, usted sigue codificando en AMI, como si fuera una AMI normal. Ya ahorita con un ejemplo les queda más claro. Profe, Dime. ¿y si eso no fuera de 8 bits? No, lo codifica como AMI. B8ZS solo se activa con 8 ceros. Si son 7, usted los codifica como AMI. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señor. Vale. Porque es un código y los códigos operan es con reglas. Y por eso B8ZS fue diseñado así. Para eso existe la siguiente versión. Entonces, los japoneses crearon la versión HDB3. Ellos dijeron, no, esperar 8 bits es mucho, demasiado. Vamos a hacerlo de a 4 bits.
Entonces, ellos crearon la codificación HDB3. Ustedes saben que los japoneses operan de manera independiente, hacen las cosas a su manera y ellos decidieron hacerlo así. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a hacerlo igual, pero diferente. Vamos a trabajar, está buena la idea de los gringos de trabajar con violaciones, es decir, de alterar la secuencia de AMI, pero vamos a crearle una forma más segura. Dime. ¿Alguien estaba preguntando algo? ¿No? Bueno, una forma más segura. La codificación HDB3 obliga a llevar el conteo de la cantidad de unos que se habían transmitido hasta el momento en el que ocurran 4 ceros consecutivos. Si ocurren 4 ceros consecutivos, el sistema electrónico que esté transmitiendo en HDB3 debe tener el conteo de la cantidad de unos que había transmitido anteriormente y saber la polaridad en la que acabó el último uno. Lo cual lleva a que existan 4 posibles combinaciones. Las primeras 2 combinaciones sería cuando la cantidad de unos anteriores que se hayan transmitido a los 4 ceros que se encuentre sea impar, y otras 2 combinaciones cuando la cantidad de unos que se hayan transmitido antes de que se encuentren los 4 ceros sea par. Si la cantidad de unos que se habían transmitido eran 1, 3 o 5 o 7 o 13 o 17, el hecho es que si la cantidad de unos que habíamos transmitido era impar y el último uno terminaba en polaridad positiva y de ahí venían 4 ceros, yo debería transmitirlo así. Como el último uno fue positivo, yo transmito el siguiente cero como neutro, 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 y hago la violación acá en el último. ¿Para qué? Para saber que como pasé de positivo a positivo, esto debe ser otro cero. ¿Listo? Si la cantidad de unos que yo llevaba era impar y el último uno terminaba en polaridad negativa antes de los 4 ceros consecutivos, entonces yo lo transmito así, el primer cero en neutro, el segundo cero en neutro, el tercer cero en neutro y con el cuarto cero es que hago la violación. Para que al pasar de negativo a negativo yo entienda que eso es una violación de la señal y al ser una violación de la señal yo entienda que eso era otro cero. Lo mismo pasaría pero con el conteo par. El código cambia. Si el último uno que venía era positivo y la cantidad de unos que he transmitido es par, yo los 4 ceros lo voy a transmitir es así. De positivo paso a negativo, 2 ceros y acá el último es donde hago la violación. ¿Para qué? Para que yo sepa que si existía violación